¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Siendo la hora, vamos a empezar con la clase de anatomía. Vamos a ver, algunos quizás sean nuevos, otros quizás ya han escuchado el seminario gratuito, pero vamos a hablar acerca del médula espinal, dirigido hacia los exámenes que ustedes van a dar, ¿no? He tratado de poner preguntas pre-tema que vamos a tocar, y luego ustedes van a ir desarrollando. Conforme no sepan la pregunta, por favor, con el interno en el chat, dejarme la pregunta. O si no, decirle a la cuenta de Gregor Mendel alguna pregunta por audio, ¿no? Pues empezado, muchachos. Miren, chicos, estas son preguntas de los bancos de exámenes, donde a ustedes les van a preguntar de esta forma, ¿no? El epicono, el epicono corresponde a qué segmentos medulares. Entonces, este término importante quiero que ustedes recuerden, epicono. Luego van a decir el cono medular, a qué segmentos corresponde. Y también vamos a ver al inicio de esta clase cuál es la anatomía básica de la médula espinal en la configuración externa. Entonces, vamos a tener este tipo de preguntas de relaciones de la médula espinal o de algunos límites que ustedes deben saber. Si ustedes pueden ir desarrollando y me dan las claves, sería muy bueno, pero vamos a empezar con la configuración externa. Bueno, muchachos, la médula espinal tiene la forma de un cilindro. Ustedes como ven acá, es un cilindro que no es tan recto, sino que tiene algunos ensanchamientos. Miren, chicos, justo hay un ensanchamiento en la zona cervical y en la zona lumbar. Entonces podemos definir que la médula espinal es un cilindro que presenta dos ensanchamientos que corresponden con los plexos cervicales y el plexo lumbrosacro. Ahora, pero ¿de dónde nace, de dónde se forma la médula espinal? La médula espinal es la continuación del bulbo raquídeo, ¿sí? Debajo del borde del foramen magno, por encima estamos hablando de bulbo raquídeo. Incluso el Testut Ruiz menciona de que la zona de intersección entre bulbo y médula espinal es una zona parecida, pero anatómicamente se le considera el límite superior al borde del foramen magno. Entonces, por debajo de ese rastro anatómico, estamos hablando de médula espinal. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, doctor? Hasta el borde inferior de la vértebra L2. Incluso algunos libros, como el Testudo Ruiz, pueden mencionar incluso L1. Pero va a depender, porque ustedes saben que la anatomía no es tan por ciento en todos iguales, hay algunas variaciones. Entonces, en la mayoría de disección de cadáveres he encontrado que la última, la última porción de médula, porque el filón terminal, que son las telitas que todavía se van hasta el coxis, el último segmento medular está más o menos en L1 y en L2. Pero para clave de examen, ustedes van a poner borde inferior de L2. Si no encuentran alguna clave igual, entre L1 y L2 o incluso borde inferior de L1. Entonces, ya sabemos los límites superiores y límite inferior. El peso aproximadamente es entre 30 a 40 gramos, pero en un resumen 30 a 35 gramos. Y la longitud, ¿cuánto mide? Aproximadamente 45 centímetros en el varón y 41 centímetros en la mujer. Y el diámetro es 1 centímetro. Entonces, de esta lámina nosotros podemos sacar de que la médula espinal es una sustancia compacta, porque por este segmento que tiene 1 centímetro nada más de espesor, pasan muchos haces, pasan muchos fascículos y también hay muchas estructuras anatómicas dentro de la médula. Entonces, una de las características de la médula espinal es su consistencia, de que la consistencia es mucho mayor que la del cerebro. ¿Por qué? Porque casi la mayoría de los tractos que suben de la médula van a tener un lugar en el cerebro. Pero ¿quién tiene mayor dimensión? El cerebro. Por lo tanto, ¿qué estructura es más consistente? Que en tan poco volumen abarca casi las mismas estructuras que el cerebro. La médula.
Entonces la médula es un órgano más consistente de todo el sistema nervioso central. ¿Ok? Podemos dividir todo el largo de la médula espinal en segmentos. Segmentos de acuerdo a la localización de las vértebras. Todos sabemos de que en la columna vertebral hay una distribución de cervicales, dorsales, lumbares y en la zona sacra, que van a estar formadas por estas, la zona sacra. Entonces, nosotros, ¿cuántos segmentos medulares vamos a tener? De C1 a C8. ¿Sí? Entonces vamos a tener 8 nervios raquídeos. ¿Sí? Pero ¿cuántas vértebras tenemos? 7. Ahorita les voy a explicar por qué. Segmentos medulares dorsales son 12. También hay 12 vértebras. Dorsales, perdón. Dorsales. 12 vértebras dorsales. Y en la zona lumbar, ¿hasta qué segmento vamos a tener? Hasta L1 y L3 aproximadamente. Segmento medular, muchachos. No se confundan con vértebras. Y el epicono, ¿con qué está formado? Miren esta imagen, muchachos. Miren esta imagen. Miren esta imagen. Este verdecito es la médula espinal. Entonces, si yo corto un segmento, estoy hablando de segmento medular. Este segmento medular, más o menos como ya está terminando, debe ser el segmento medular L2, L3, se correlaciona con la vértebra, no se correlaciona. Entonces, ¿qué quiere decir? De que los segmentos medulares van a sacar su nervio y van a buscar su abertura por donde salir. ¿Sí? Quiero que se graben ese concepto porque ahorita lo voy a explicar. Entonces, segmento medular no es lo mismo que vértebra, ¿ok? Que segmento vertebral. Entonces, miren muchachos, el epicono, este es el cono medular. El epicono, ¿por qué segmentos medulares está conformado? Del L4 a S2. La continuación del L3, L4 hasta el sacro 2. Y el cono está conformado por, desde el sacro 3 hasta el coxis 1. ¿Sí? Este forma la zona del cono medulares, que tiene una zona de epicono y una zona de cono. Luego del cono, ¿qué es lo que sigue? Todo esto es el filón de la cola de caballo, filón terminal. Todo esto es como líneas, como si fueran fibras de cobre, así, el filón terminal. Estas son las que van a ir hasta el último agujero del hueso sacro. ¿Qué quiere decir? De que la médula espinal propiamente dicha acaba en la zona de la vértebra L2 o L1. Lo que continúa son el filón terminale o la cauda equina, que antes está el cono medularis, ¿sí? El cono medularis. Entonces, pregunta de examen, ¿qué forma el epicono? ¿Qué segmento medular? L4 a S2. ¿Quién forma el cono? S3A, la primera coxal, ¿verdad? Entonces, miren muchachos, esta es la configuración de cómo sale todos los nervios raquídeos, ¿sí? Todos los nervios raquídeos. Ustedes ven de que por esta razón es de que hay un ensanchamiento cervical, porque va a haber mayores nervios que van a ayudar a la inervación del brazo, y hay un ensanchamiento lumbar, miren, ensanchamiento lumbar, porque va a salir todos los nervios que van a inervar la zona de la pierna o del miembro inferior. Muy bien, miren muchachos, entonces, el epicono, ¿qué segmento medular corresponde? ¿Se acuerdan? De L4 a S2 S1. Muy bien, clave. El cono medular corresponde a qué segmentos? ¿Qué sigue? S2 o el mismo S1 hasta la Coxsackie 1. ¿Sí? ¿Por qué no esta? Porque esta le corresponde al epicono. No hay ninguna relación de L5, es desde el sacro.
y no es tampoco tan abajo. Es del S1 hasta el S3. ¿Ok? Miren muchachos, ¿qué dice acá? Médula espinal. ¿Termina en S2? No, no termina en S2. ¿Tiene mayor consistencia que el cerebro? Sí, porque en tan poco diámetro que tiene, casi la misma cantidad de los haces que suben hacia la zona supratentorial. ¿El engrosamiento lumbar es mayor que el cervical? No. Miren, el lumbar es un engrosamiento corto, pero de un mayor trayecto. En cambio, el cervical tiene menor trayecto y es mayor volumen. No. Ah, perdón, muchachos. Acá, no. Los ligamentos dentados son prolongaciones de la pía madre. Eso lo vamos a explicar en unas diapos más superiores. En cono sería la D. Ya, mira. El cono normalmente... Acá está. Claro, de S3 a S1. Sí, chicos, verdad. Me equivoqué, es la D. De S3 a S4. ¿Sí? Este es hasta S1 o S2. Gracias por la corrección, Gracias por la corrección, Joaquín. Es la D. Es de S3 hasta la Coxsackie 1. Muy bien. ¿Los ligamentos dentados son prolongaciones de la pía madre? Sí, son las prolongaciones de la pía madre. Lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. ¿Y el límite superior del epéndimo es el lóbex? Correcto, es el lóbex. El lóbex es un estrechamiento del cuarto ventrículo. Es un estrechamiento del cuarto ventrículo, casi en la intersección bulbo-medular. Y luego del lóbex van a dar al canal ependimario o canal central. Entonces sí es el límite superior del epéndimo. ¿Cuál es la clave? B, D y E. Muchachos, seguimos. Miren, les van a venir preguntas de esta forma también. A la vértebra T1, estamos hablando de vértebra, de apófisis vertebral. La vértebra T1, ¿qué segmento medular le corresponde? ¿Se acuerdan que les dije de que la vértebra, el hueso, no estaba en relación con el segmento de la médula? ¿Sí? Entonces, le van a preguntar así, ¿qué segmento le corresponde a la vértebra T1 o a la vértebra T9? ¿Hay alguna regla? O si no, le van a preguntar estas preguntas clásicas de anatomía, la parte de irrigación. ¿Dónde se encuentra la arteria espinal anterior? ¿Ah? ¿O qué porción de la médula irriga la arteria espinal anterior? Y les van a también hablar acerca de la salida de los nervios espinales, la salida de la columna vertebral. Una cosa es la relación de segmento y vértebra, y otra cosa es por dónde o por qué orificio sale el nervio espinal. Entonces, de esta metodología les van a preguntar a ustedes, chicos. Para eso tenemos que repasar esta diapositiva. Miren, ¿se acuerdan que les dije? Segmento medular es igual al número de vértebra. ¿Es lo mismo? ¿Será la misma relación? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque existe una regla llamada la regla de Chipault o la regla de la topografía vértebro-medular. Profe, ¿qué es eso? Miren, quiere decir de que el segmento de que yo estoy viendo detrás, por ejemplo, ustedes empiezan a hacer una biopsia, empiezan a cortar y en anatomía, empiezan a disecar. Ustedes pasan la vértebra de 10 y no van a encontrar el segmento medular de 10. No. Existe una regla, porque la proporción del tamaño de la vértebra no es lo mismo que la proporción del tamaño de la médula. Entonces, conforme va aumentando el tamaño de las vértebras, la médula se va quedando atrás. Pero ¿cuál es lo que se cumple? Que el nervio que le corresponde tiene que salir por el nervio, por el orificio de la vértebra que le corresponde. O sea, el nervio espinal busca el orificio que le corresponde. ¿Sí? Miren, chicos, si yo estoy en la zona cervical, en la zona más superior,
tengo que sumarle 1 a la apófisis espinosa vertebral. ¿Cuál es la apófisis espinosa? Es la apófisis que ustedes, por ejemplo, tóquense en la parte posterior del cuello. Van a sentir como una estructura ósea grande, acá en la zona del cuello. Bueno, esa estructura que se llama apófisis de Chassagnat, que es la C7 o C6, o a veces C6 en algunos casos. Entonces, esa apófisis se llama apófisis espinosa. Y está en todas las vértebras, desde la cervical hasta la zona lumbar. Entonces, si yo cuento apófisis vertebrales, estoy contando vértebras. Entonces, pónganse ustedes están en la vértebra C3. ¿Qué segmento medular van a encontrar en esa vértebra? Por atrás, ¿qué van a encontrar? El segmento C4. Porque a todos los cervicales le sumamos 1. Qué bien, profe. ¿Qué pasa si estoy en las torácicas superiores? Torácicas superiores. Desde T1 hasta T6. Yo le sumo 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy disecando y encuentro la vértebra T3, ¿qué segmento medular voy a encontrar con respecto a esa vértebra? El T5. El T5. Si yo tengo las torácicas inferiores, de T7 a T9, tengo que sumarle 3. ¿Qué pasa si yo estoy en la vértebra T8? ¿Qué segmento medular voy a encontrar atrás de esa vértebra? ¿El T8? No. El T11. ¿Y chicos? Y ya cuando pasas del T10 hasta el lumbar 1, vamos a tener segmentos propios. Por ejemplo, el T10, atrás del T10, ¿qué encontramos? L1, L2. En el torácico, en el T11, ¿qué encontramos? L3, L4. En el T12, ¿qué encontramos? El L5. Y en el lumbar 1, que más o menos por donde acaba la médula, ¿se acuerdan, chicos? Se acaba la médula, vamos a encontrar todo lo correspondiente a la parte final. La médula sacra y coccigia. ¿Ok? Entonces, en todo ese pedazo de médula que acaba en la vértebra L2 o L1, voy a tener todos los nervios espinales, hasta los coccigios. ¿Por qué? Porque la relación entre el segmento medular y la apófisis espinosa de la vértebra no es la misma. ¿Ok? Quiere decir de que la médula se queda más chiquita y el hueso vertebral es mucho más grande. Miren, esa es una diapositiva que yo quiero que ustedes fijen. ¿Por qué se acuerdan que les dije que acá había 8 nervios espinales y si teníamos 7 vértebras? ¿Se acuerdan? Miren, acá está la explicación. ¿Por qué? Porque en el atlas, que es la primera vértebra, es el C1, es la única vértebra donde salen 2 nervios espinales. 2. Uno por encima y uno por debajo. El resto de vértebras, todos los nervios espinales salen por debajo. ¿Ok, chicos? Es por eso que en las cervicales, por más que tengamos 7 vértebras, sale el C8. ¿Por qué? Porque el atlas tiene 2 nervios espinales que salen, uno por encima y uno por debajo. ¿Ok? Todos los demás salen por debajo. Entonces, ¿cuál es la referencia anatómica que ustedes tienen que reconocer? ¿Por dónde sale el nervio espinal, doctor? Estas apófisis, ¿cómo se llaman? Apófisis transversales. Acá en el centro debe estar su apófisis espinosa, mirándote, así prolonga, así. Esta es la espinosa. Esta es la apófisis espinosa, la grande, la que ustedes tocan en toda su columna. Y estas son las apófisis
transversales. Por debajo de la apófisis transversal sale el nervio espinal. ¿Ok? Si esta es, pónganse, es de 8, ¿qué nervio va a salir por acá? De 8. Pero, profe, el segmento medular, una cosa es el segmento medular. Por acá atrás va a haber otra cosa, ¿no? Por acá en el D8, en el torácico 8, ¿se acuerdan? ¿Qué encontramos acá? ¿Qué segmento medular encontramos? El T11, porque le sumábamos 3. ¿Sí? Pero el nervio que sale es el mismo de la vértebra. Acuérdense, de donde nace su segmento medular, el nervio baja hasta encontrar su orificio correspondiente. Entonces, la relación entre nervio y vértebra es la misma, excepto en las cervicales. ¿Por qué? Como ya les dije, como el atlas tiene doble, siempre va a ser uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. ¿Sí? Excepto las cervicales. Pues todas, de la torácica hasta la zona lumbar, van a ser la misma. La misma van a ser. Hasta abajo, hasta la zona coxágea, todo. Es la misma. ¿Sí? Es la misma. Solamente en las cervicales, por este hecho, por este dato, que el atlas tiene doble salida de nervio periférico, es de que no se corresponde vértebra con nervio. Pero después de la torácica, todas se corresponden. ¿Ok? Entonces, no confundir el nervio espinal con el segmento medular. Acá el segmento medular sí es T11. ¿Sí? Porque acuérdense, la médula es más pequeña y las vértebras son más grandes. Entonces, va a ir obviamente aumentando de tamaño. Y miren, así es como buscan su orificio de salida. Miren, este filón terminal tiene que salir en el L4. Ya no hay médula, porque ¿dónde se acaba? Pues el L2, el L1. Pero los filos terminales son los nervios que están buscando su orificio debajo de la apófisis transversal para poder salir. Entonces, este es del L4, este es del L5, este es del S1. Entonces, todos, después de la torácica hasta la zona sacrocoxigia, todos los nervios espinales se corresponden con su vértebra, con su apófisis vertebral. ¿Ok? La excepción de la regla, ¿cuál es? Las cervicales. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Bueno, este dato clínico yo quiero que ustedes siempre, en todas las clases les tengo que dar un dato clínico, siempre, ¿ya? Porque ustedes tienen que relacionarlo con la parte clínica. Profe, si es que se acaba más o menos en la vértebra L2, la médula espinal, ¿dónde yo pongo la anestesia raquídea? Porque ustedes saben que la anestesia raquídea tiene que entrar al espacio subaranoideo y dejar ahí la anestesia, ¿sí? Pero si lo hacemos en L2, en L1, en la torácica 8, tengo riesgo, obviamente, pinchar la médula. Entonces, ¿dónde se prefiere pinchar o hacer la inyección? Entre el borde inferior del L3 y el borde superior del L4. Acá se pone la aguja de anestesia raquídea. ¿Ok? ¿Y cuál es el dato clínico? Quiero que te acuerdes qué planos tienes que pasar para que tú coloques la anestesia raquídea. Primero, la más externa que pasas, la piel. Pasas la grasa subcutánea, todo esto es la grasa subcutánea. Pasas el ligamento supraespinoso. El ligamento supraespinoso es el ligamento que está por encima de todas las apófisis espinosas. Pasas el ligamento interespinoso, este ligamento entre las espinas. Pasas. Luego, ¿qué pasas? El ligamento amarillo. El ligamento amarillo es el que está acá. Está antes de la dura madre. ¿Sí?
Luego tienes que pasar al espacio epidural, que es un espacio virtual, es un espacio que se realiza. Y pasas la meninge. ¿Qué meninge tienes que pasar? La dura madre. La dura madre. Miren, chicos. Entonces, miren, yo sé que la parte de Morfo 1, la parte más anatómica de todos los ligamentos, los van a llevar con el profesor Ebrahim. Pero más que nada, de algo rápido, hacerle recordar esto. ¿Cuáles son la parte básica que ustedes deben saber de la irrigación de la médula? Tiene una irrigación zona anterior, miren, una zona anterior y una zona posterior. ¿Ok? Miren, este surco es muy importante, el surco medio anterior. ¿Por qué? O la fisura media anterior. Porque es por donde pasa la arteria espinal anterior, que es la responsable de los 2/3 anteriores de la irrigación de la médula espinal. Los 2/3, ¿sí? Y luego se encuentran estas fisuras o surcos posterolateral, que también van a hacer referencia anatómica por la arteria espinal posterior. Chicos, entonces, en esta configuración externa, ¿ustedes qué deben reconocer? La fisura media anterior, por donde pasa la arteria espinal anterior, el surco medio posterior, que es este surco de acá, y el surco posterolateral, donde pasan la arteria espinal posterior. Miren, esta capita que está aquí, miren, esta capita que está aquí es la dura madre. ¿Sí? Todo acá es la dura madre. Esta telita que es media transparente es la aracnoides. La aracnoides. Debajo está el líquido cefalorraquídeo en el espacio o sea, debajo del aracnoides. Y la que está pegada íntimamente a la médula es la pía madre. Y si ustedes se dan cuenta, miren, las prolongaciones de la pía madre, esta telita que ustedes ven también transparente es prolongación de esta pía madre, forman el ligamento dentado, que va desde la zona cervical hasta la zona lumbosacra, por toda la médula. ¿Y qué acción genera este ligamento dentado? La estabilidad cinética horizontal. ¿Qué quiere decir? De que la mantiene estática la médula. ¿Para qué? Para que no empiece a dar sacudidas y pueda golpearse o lesionarse con en el canal vertebral. Miren muchachos, este es un dibujo del Néter donde se le grafica cómo es la irrigación de la médula. La parte anterior por la arteria espinal anterior, ¿sí? Y la zona posterior por las arterias espinales posteriores. Y esta médula es muy vascularizada porque generan bloques de parte arterial. ¿Qué quiere decir? Perdón, que tanto hay ramas de la arteria anterior como de la posterior que se unen y forman algunas, ¿cómo se llaman? Los plexos laterales conjuntamente con las arterias espinales segmentarias, que son ramas de la arteria intercostal posterior izquierda. Entonces, esto es un plexo, una, una, una irrigación anterior por la arteria espinal anterior, ¿sí? Una irrigación posterior por las espinales posteriores y forman plexos para poder irrigar la zona lateral, conjuntamente con la arteria espinal segmentaria, rama del intercostal posterior izquierda, rama de la aorta. ¿Sí? Rama de la aorta. Entonces, lo principal en la vascularización, ¿qué es? Las arterias radiculares anteriores y posteriores, las arterias medulares segmentarias y la arteria radicular magna o arteria de Adán-Kesich. Esta arteria es una arteria que nace en la zona inferior, más o menos en la zona lumbar, nace una rama de la parte de la aorta y empieza a subir y se une con la arteria espinal anterior y forma un vaso mucho más grande.
pero se queda con el nombre de arteria espinal anterior. Miren, esta es la arteria de Adam Kieswich, ¿sí? Esta de acá, que sale una rama de la aorta, más o menos en la vértebra lumbar o torácica inferior.